proyecto desde cero. Entonces igual abrimos nuestro Eclipse, direccionamos el workspace y entonces creamos un nuevo proyecto de un Java Project. En este caso vamos a llamarlo Universidad. Basta únicamente en este momento con ponerle el nombre y ya con eso bastaría. Universidad. Perfecto. Y le damos finalizar. Entonces al crear el proyecto de universidad, pues vemos que no se crea nada más. Y compararlo, por ejemplo, con el ejemplo que viene de MySchool, vemos que hay unas carpetas que ya están creadas. Es bastante sencillo entonces para poder crearla. OpenSAP, pues como le indicaba, ya venía configurado, pues para que podamos entonces realizar todas esas carpetas y esa configuración de las plantillas de otros proyectos nuevos. Entonces simplemente le damos acá en crear nuevo proyecto OpenSAP. En cuanto el ejecute, tardará unos segundos. En cuanto el ejecute, nos solicitará entonces el nombre del proyecto y es allí donde vamos a ingresar, en este caso entonces, el mismo nombre de este proyecto que acabamos de crear. Entonces él va a comenzar a crear todas esas carpetas que tiene, por ejemplo, en MySQL. Bien, entonces él ya creó, en este momento, Universidad, nuestro proyecto ya es un proyecto OpenSAP. Él creó todas las carpetas para la configuración de OpenSAP. De esta manera entonces ya creó el proyecto y continuaríamos entonces con la configuración de Tomcat, pero desde Eclipse. En este caso entonces tendríamos que ingresar a server y después entonces crear nuevo server. Yo ya creé uno, pero pues para crearlo sería algo así como acá, clic derecho, nuevo server y seleccionamos Tomcat 7. ¿Por qué Tomcat 7? Porque ese es el que viene con OpenSAP por defecto. Entonces le damos Tomcat 7, ponemos un nombre, en este caso acá el 2, y le damos Next. Esperamos a que cargue. Perfecto, acá. Entonces él nos solicitaría esta configuración, le ponemos un nombre y acá colocamos la carpeta donde está instalado el Tomcat. Entonces acá tendríamos que direccionarlo a la carpeta donde se encuentra el Tomcat, pero desde OpenSAP. Entonces yo lo tengo en descargas, en la carpeta OpenSAP y aquí está Tomcat. Esta es la ruta que debemos colocarle entonces para que se configure el Apache Tomcat desde Eclipse. Y por último entonces seleccionaríamos el JRE que tengamos instalado. Perfecto, como yo ya lo tengo, entonces pues no lo voy a colocar. Y esa sería la configuración. Posterior a eso, entonces simplemente seleccionaríamos entonces nuestra aplicación y la configuraríamos para que se cargue al servidor. Entonces, esa sería la configuración y le daríamos finalizar. Como ya existe este Tomcat, entonces lo que vamos a hacer es darle clic derecho y le damos añadir o remover. Entonces acá vamos a remover este que ya teníamos y vamos a colocar el de universidades y finalizamos. Entonces nos indica que si deseamos remover el que acabamos de quitar y le decimos que sí, que no hay problema. Perfecto, entonces ya quedó en este momento cargado el proyecto de universidad en el servidor de Tomcat. Después de esto entonces tendremos que preparar entonces la base de datos. Para ello entonces debemos crear la fuente de los datos.
Esto se hace entonces acá en servers. Si esa carpeta no sale después de esta configuración, simplemente tendríamos que darle actualizar. Bien, y al darle actualizar entonces ya aparecería esta carpeta servers. Dentro de servers hay un archivo que se llama context.xml y en la parte inferior están las rutas y toda la información necesaria de las conexiones a las bases de datos. En este caso entonces está el nombre de la base, la conexión de la base de datos. Acá entonces es importante que en esta línea se cambie y se coloque el nombre del proyecto, en este caso universidad, qué pena, y pues dejar la misma información, puesto que vamos a usar la base de datos que viene con OpenSABA, que es HSQLDB. Bien, entonces igual esta es la información. En caso tal de, por ejemplo, de configurarlo para MySQL, tendríamos entonces que configurar toda esta información para que pueda entonces direccionarse a MySQL. Bien, entonces vamos a hacer la copia de este, que es la misma configuración, y únicamente cambiamos entonces, como les indicaba, esta parte donde dice universidad. Recuerden que debe quedar igual, universidad. Esto debemos colocarlo DS para que funcione, universidad DS. Entonces el nombre del proyecto más DS. Entonces igual acá está el tipo de conexión, el tiempo máximo activos, el tiempo de espera. Este es el usuario de conexión a la base de datos, la contraseña, el driver con el que se va a conectar y terminamos con la URL de la base de datos. Bien, entonces simplemente esa sería la configuración de la base de datos y ya le damos guardar. Bien, posterior a esto entonces tendríamos que iniciar la base de datos, esta base de datos de HSQLDB. Bien, e igual este archivo, esta base de datos viene incluida también acá en el OpenSABA. Entonces esto se encuentra en OpenSABA, Tomcat y Bin. Y acá está entre estos archivos el archivo de la base de datos, que es este de star hsql-bar. Bien, para ejecutarlo entonces tomamos esta ruta, la copiamos y abrimos en este caso un cmd. Bien, y ingresamos a la carpeta. Al ingresar entonces ejecutamos el archivo. Entonces iniciamos start hsqldb espacio y creamos entonces en este caso la base de datos. En este caso entonces vamos a ponerle universidad menos db. Bien, si todo quedó bien, la información que nos debe mostrar es la siguiente. Esta es la información que nos debe mostrar. Entonces debe decir para comando de línea, usar control C para abortar. Entonces esta es la información que debe mostrarnos cuando ya está ejecutándose. Entonces minimizamos esto, no lo cerramos y de esta manera entonces se habrá creado entonces ya la base de datos que le colocamos. Entonces vamos a crear la primera entidad de nuestro proyecto. Entonces podemos minimizar esto, esto lo podemos cerrar y abrimos universidad. Entonces creamos un nuevo paquete acá en CRC de nuestra universidad. Entonces creamos un nuevo paquete. Es importante entonces usar todo el nombre del dominio, en este caso para OpenSABA, que es org.opensaba.universidad.edu.
universidad.modelo, que sería nuestra carpeta, nuestro paquete. Entonces, OpenSABA universidad.modelo y le damos finalizar. Acá no lo creará. Posterior a eso, vamos entonces a crear una clase, una Java class, dentro de esta carpeta y le vamos a llamar alumnos. Bien, alumnos. Alumno. Y le damos finalizar. Bien, esta es la clase que nos va a crear entonces OpenSABA. Después de ello, entonces vamos a hacer uso, vamos a importar el javax.persistence. Bien. Únicamente persistence. Y vamos a hacer uso de las anotaciones de OpenSABA, que esto se encuentra en OpenSABA anotaciones. Bien, tendríamos entonces ahora que crear esta clase como una entidad. Entonces bastaría con colocar esta etiqueta entity. Bien, de esta manera entonces la clase alumno se vuelve una entidad. Y comenzamos entonces con la configuración. Esto entonces es para que el campo que vamos a ingresar de aquí en adelante, este va a ser el ID o llave principal, que es obligatorio y es requerido pues, por defecto. Posterior a eso, entonces vamos a colocar la columna y el tamaño. Bien, seguido del tamaño. Bien. Y por último ponemos el nombre. Entero código.com. Bien, y continuamos entonces con la otra columna. Igual ponemos el tamaño. Y este va a ser de tipo string. Muy bien, ya con esto entonces bastaría. Tendríamos entonces ahora que crear los getter y los setter. Bien. Bien, acá entonces generamos los getter y los setter de ambas variables. Y de esta manera entonces ya quedaría configurado nuestra clase para convertirla entonces en una entidad OpenSABA. Ya entonces bastaría con guardar, nuevamente construir y posterior a eso entonces vamos al servidor y le damos start. Esperamos entonces a que se ejecute y ingresamos entonces a la URL del proyecto. Bien, entonces ya se ejecutó y se cargó en el servidor el proyecto de alumno de universidad con su clase alumno. Entonces igual él solicita normalmente entonces el usuario y contraseña para ingresar. Entonces igual le ingresamos admin y admin, tanto el usuario como contraseña para iniciarlo. Posterior a eso entonces veremos lo que acabamos de crear.
Igual esto es una bienvenida que nos da OpenSABA sobre el uso entonces de su interfaz. Y acá está la clase que acabamos de crear. Entonces esta es la clase alumnos. Entonces igual ingresamos entonces la información de nuestro usuario para crear y le damos grabar. De esta manera entonces ya quedó creado satisfactoriamente y podemos verlo acá en la lista en la cual podemos verlo, podemos eliminarlo o editarlo nuevamente. El código al ser la llave primaria no se puede cambiar y le damos guardar. Nuevamente miramos en listas y ya cambió. Y esta es como la interfaz y configuración básica de lo que sería un proyecto de OpenSABA en Eclipse, configurado pues igualmente con su servidor de tanques. Muchas gracias.